Ahora sí está grabando. Bueno, esa es la misma carátula del día de ayer. Simplemente para que recuerden, para que se traumen, para que, no sé, subliminalmente recuerden que un uroanálisis o un análisis, examen general de orina o EGO, consiste en tres partes, que es el examen físico, el químico y el microscópico o de sedimento. Así que simplemente para que les quede claro y aunque sea repetitivo, está esta diapositiva ahí para que lo recuerden. Y bueno, ahora vamos a entrar directamente a lo que viene siendo el tema del procedimiento de diagnóstico y del examen de orina como tal. Simplemente estoy fijándome que no había colocado aquí una pequeña diapositiva antes. Antes de entrar en concreto a lo que viene siendo el examen físico, químico y de sedimento, simplemente un par de comentarios en relación a un análisis de orina. No se olviden que ya lo hemos visto el día de ayer, que van a haber tres maneras de tomar la muestra de orina. La más fácil siempre va a ser la micción espontánea, porque cualquiera puede tomar esa muestra de orina. Algo que me había olvidado mencionarles el día de ayer es que eh, en el caso de que tengamos un animal que tiene obstrucción, por ejemplo, a nivel de las vías urinarias, a cualquier nivel, sea a nivel superior, sea a nivel inferior, sea a nivel intermedio, obviamente no va a ser lo más recomendable tomar una muestra por micción espontánea, ya sea porque por la obstrucción el animal no está orinando, o ya sea que por la obstrucción el animal está orinando con sangre, entonces que también un poquito puede llegar a darnos un diagnóstico y a la vez también alterarnos un poquito otro tema de análisis de otros elementos en esa orina. Entonces, en esos casos sí se recomendaría de que la muestra de la orina se la tome por la punción, porque mediante el catéter o mediante la sonda, igual si hay una obstrucción, lo que vamos a obtener es dañar más los conductos o las vías urinarias de este animal. Mientras que si hacemos la punción directamente a nivel de la vejiga, pues vamos a sacar esa muestra de orina directamente de donde se concentra la orina como tal. Entonces, eso me había olvidado mencionarles el día de ayer. En el caso de obstrucciones, se recomienda siempre hacer la punción para poder sacar esa muestra. Entonces, eso es lo que tenía que mencionarlo. Otra cosa en generalidades con respecto a lo que viene siendo una muestra o un examen de orina es que es un examen súper económico, no se requieren muchas cosas para poder realizarlo. Con que un laboratorio además tenga ya su microscopio, tenga su centrifugadora, basta y sobra para poder realizar esto. Los, las tiras reactivas duran bastantes años, así que tampoco es que vamos a comprar un frasquito de tiras reactivas de orina este año, el 2020, y hasta el final del año ya van a estar caducas. No, sino que duran bastantes años, no sé exactamente cuánto, porque este que tengo aquí que vencía en 2013, no sé qué año lo han comprado. Entonces, pues, son bastante económicas. No necesariamente va a ser una prueba invasiva, porque en la mayoría de los casos vamos a tener la muestra por la micción espontánea. Nos sirve para evaluar todo lo que son las propiedades físico-químicas de la muestra de orina como tal. Generalmente se realiza este examen, en algunos casos a modo rutinario, para asegurarnos de que no haya ninguna cosilla irregular, que no nos estemos dando cuenta de ese animal. Pero normalmente se recomienda este examen cuando ya hay sospecha de algún tipo de daño o irregularidad a nivel urinario, ya sea porque sospechamos que algo va mal con los riñones o porque hay algún cuadro tal vez de cistitis ahí a nivel de la vejiga, o por otro tipo de sospecha que involucre el sistema excretor. En esos casos, igual cuando ya sospechamos, obviamente, y este examen de orina nos da resultados positivos en varios elementos, les decía el día de ayer, se recomienda que se proceda a hacer análisis complementarios para comprobar cómo está funcionando ese riñón, o si hay alguna obstrucción en algún nivel. Entonces, bueno, eso básicamente como lo que viene siendo las generalidades y algunas cositas que me había olvidado mencionar el día de ayer. Concentrando directamente ya lo que viene siendo el EGO o el examen general de orina, no se olviden, la primera parte siempre va a ser evaluar o hacer el examen físico.
Cuando hablamos del examen físico, principalmente vamos a evaluar lo que es el color, el olor, la transparencia o turbidez y la viscosidad de esta orina. Entonces, dentro de estos elementos siempre tenemos que considerar, esto les repito cada vez para que les quede claro, siempre tenemos que saber con qué especie estamos tratando, cuál es la alimentación y si es que está siendo medicado con algo, porque puede alterarnos siempre este tema los resultados al final. Y obviamente otros datos fisiológicos como edad, raza y demás también es importante que los tengamos. Sin embargo, lo más importante o una de las cosas más importantes siempre va a ser la especie con la que estemos tratando. En muchos casos los caballos, por ejemplo, siempre nos van a alterar la existencia porque lo que es normal para todo el mundo, para todos los animales, o es anormal, mejor dicho, para todos los animales, resulta que para un caballo es normal. O sea, los caballos realmente son seres especiales. Entonces, en primer lugar, siempre lo que vamos a ver es el color de esa orina, que bueno, puede venir en diferentes tonalidades dependiendo de cómo se encuentra ese animal. Creo que la diapositiva siguiente es la que debería haberles mostrado primero. En primer lugar, cuando vemos el color de esa orina, esto depende, el día de ayer les decía cuando hacemos este análisis, si ustedes quieren pueden hacer el análisis físico directamente en el frasco donde han tomado esa muestra, o si quieren lo pueden trasladar ya a un tubo de ensayo para que vean mejor algunos elementos físicos, ya depende de cada quien. Entonces, antes de hacer el análisis correspondiente, de anotar, de hacer nuestras anotaciones, a ver color, qué color tiene esta orina, tenemos que tomar en consideración esta parte, que muchas veces la diferencia en el color o en el tono de esa orina, que generalmente tiene que ser de un color ámbar o de un color amarillo no intenso, tenemos que considerar lo que viene siendo el grado de hidratación o qué tantos líquidos está consumiendo ese animal. Normalmente, en la mayoría de las especies, tenemos que este color va a ser el más característico, es el que lo vamos a tomar como un color normal en esa orina, como un color que nos va a indicar que al menos en ese sentido, al menos en ese examen, nos dice que el animal no tiene ningún problema. Sin embargo, muchas veces vamos a tener otro tipo de coloraciones más intensas o menos intensas, porque este animal ha estado tomando mucha agua. Entonces puede ser que haya estado tomando todo el día, tal vez, no sé, ha estado haciendo mucho calor, digamos, en ese día, y el animal ha estado tome agua, tome agua, tome agua, tome un montón. Y obviamente al final lo que vamos a ver en nuestro examen va a ser una orina muy pálida por la gran cantidad de agua que va a tener, o en algunos casos inclusive va a ser una orina casi incolora porque realmente el animal ha estado tomando demasiado líquido, que ya ni siquiera le ha dado el suficiente tiempo al riñón para poder procesar, hacer todo lo que tiene que hacer, y, y literalmente ese animal ha orinado solamente agua y nada más. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Muchas veces estos resultados van a ser porque el animal ha consumido muchos líquidos que no han sido procesados apropiadamente por el riñón para su excreción correspondiente. Y por el otro lado, podemos tener animales que no necesariamente por un proceso patológico, pero por alguna razón no ha estado tomando muchos líquidos, y en esos casos vamos a tener que la orina va a presentar un color muy concentrado, porque puede ser tal vez de que, no sé, algunos animales orinen regularmente unas 2 o 3 veces al día, y puede ser que este animal, porque no es que no toma agua, sino que toma muy poquito, orine solamente una vez al día, orine poquito, y entonces esa orina va a estar muy concentrada y el color mismo va a estar concentrado. Entonces, obviamente, también sería importante conocer la realidad de este animal, conocer cómo está el tema de su consumo de líquidos. O también en algunos casos de que igual esté haciendo mucho calor y que este animal no tenga a disposición líquido, y que con lo último que tenga de líquido ahí en su cuerpo orina un poquito. Entonces, en ese caso también vamos a tener una orina muy concentrada, va a ser poquito el chorro y va a ser súper concentrada en color bueno, y valga la redundancia, en concentración también. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar eso. Dependiendo del consumo de líquidos, muchas veces vamos a tener alteraciones en la coloración de la orina, pero bueno, recordemos que generalmente en la mayoría de los animales este es el color normal que debe tener. Ahora, recién tenía que venir esta diapositiva porque
dejando de lado ese tema fisiológico, el tema del consumo de líquidos, sí podemos tener diferentes colores en la orina por daños en diferentes áreas del cuerpo del animal, o por la presencia de diferentes elementos en esa orina, o por alguna irregularidad fisiológica o patológica que pueda estar atravesando este animal. Podemos llegar a tener orinas de color rojizas, en algunos casos un poco rosadas, en otros casos blancas, bueno, aquí no está, pero podemos tener orinas blancas, podemos tener orinas medio marrones, podemos tener orinas de color negro. Entonces, en algunos puntos igual tenemos que tener aquí en consideración el tema de medicamentos. Ahorita no recuerdo el nombre del medicamento en sí, pero hay algunos casos que cuando una persona o un animal consume cierto tipo de medicamentos, en la orina vamos a tener una coloración medio azul. Entonces, eso obviamente tenemos que registrar porque si no sabemos que el animal está consumiendo cierto tipo de medicación y nos sale una orina azul, obviamente nos vamos a asustar porque no vamos a saber por qué y de dónde y por qué azul esa orina. Mientras que si sabemos que se está medicando con alguna cosa, podemos decir, ah, ya es el efecto del medicamento o del tratamiento que está siguiendo el animal. Entonces tenemos que tomarlo en consideración. Lo mismo el tema de la alimentación, les repito, en el caso de la zanahoria, en el caso de la beterraga, si ese animal consume mucho de este tipo de alimentos que tienen el beta-caroteno, tanto en sus heces como en su orina también se van a manifestar estas coloraciones. O sea, si tenemos un animal que solamente se alimenta de zanahorias, no nos vamos a asustar si esa orina tiene un color medio naranja. O si solamente come beterraga, no nos vamos a asustar que esa orina tenga un color medio morado, o medio lila o medio guindo. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Ahora hablando de lo que vienen siendo las interpretaciones o algunas de las interpretaciones, dependiendo el color que encontremos, este es un cuadrito resumen. Estos son algunos ejemplos de algunos tipos de colores de orina. Vamos a tener en algunos casos lo que es incoloro. Han visto en diapositivas anteriores que prácticamente es pura agua lo que está botando ese animal. Puede ser a raíz de una ingestión excesiva de agua o de líquidos en exceso, pero también puede llegar a alarmarnos, hacernos pensar de que este animal puede estar pasando por cualquiera de estos otros procesos a nivel patológico, como por ejemplo una nefritis crónica o una diabetes. Entonces, en este caso, obviamente no nos vamos a guiar solamente por el color de la orina, sino que nos vamos a ir guiando con el resto de los exámenes que realicemos a esa muestra para confirmar lo que tenemos acá. Porque no va a ser que directamente nos llegó una muestra de orina, vemos que está incolora y directamente ponemos diagnóstico, diabetes, sin saber qué más vamos a encontrar en esa muestra. O sea, sí podemos anotarlo como, bueno, puede ser posible, pero seguiremos haciendo los análisis correspondientes. Tenemos también orinas que van a ser de un amarillo o de un ámbar muy intenso, que puede ser por motivos fisiológicos, que puede ser por la deshidratación, que puede ser porque este animal no consume mucho líquido. También se puede dar, esto me había olvidado mencionarlo, en el caso de que esté atravesando enfermedades donde el animal se está deshidratando por una diarrea y vómitos por un tiempo muy prolongado, también puede darse el caso. Eh, y por otro lado vamos a tener otro tipo de interpretaciones que nos puede llevar desde la ictericia, porque puede ser de que esa coloración intensa, de amarillo intenso, esté relacionado con algún daño a nivel hepático. Y bueno, también podemos tener otro tipo de enfermedades, en este caso una nefritis aguda. Luego tenemos otros colores, como lo que viene siendo una orina roja o en algunos casos medio rosada, que normalmente lo primero que nos va a indicar esto es que podemos sospechar de que hay una hemorragia o que hay algún daño principalmente a nivel de los conductos urinarios o de los tubos, o a nivel de vejiga, o a nivel de, de los uréteres, pero que en algún lugar ha habido algún pequeño daño y que puede ser que haya salido sangre a raíz de una pequeña obstrucción, tal vez una obstrucción leve o tal vez por otros elementos. Ahora aquí también vamos a obtener lo que les mencionaba. Este color puede ser a raíz de la ingestión de ciertos alimentos, como el caso de la beterraga. Puede ser también a raíz del consumo o administración de ciertos
medicamentos, pero normalmente nos hace pensar siempre de que hay algún daño en algún nivel del sistema excretor. Sin embargo, esto lo podemos confirmar mediante la prueba química, si es que tenemos presencia de sangre en nuestra tira reactiva, o si es que vemos inclusive presencia de glóbulos rojos bajo el microscopio. Entonces, bueno, siempre les digo, vamos a ir comparando los hallazgos que tengamos en el examen físico con los hallazgos en el examen químico y con los hallazgos en el examen de sedimento. Entonces, a veces vamos a tener también una orina parda, que puede ser por el caso de sospechas de ictericia, por el caso de hemorragias, igual en este caso por una glomerulonefritis, o por el caso en algunos momentos por tema de intoxicación u otros elementos. Podemos tener una orina negruzca o negra, así totalmente como si fuera petróleo, y que puede ser a raíz de intoxicaciones o a raíz de hematurias graves o inclusive a raíz de tumores en ciertos sectores del cuerpo del animal. También tenemos la orina lechosa. Sin embargo, esta orina lechosa tenemos que considerarlo porque en la mayoría de los animales esto nos puede indicar, creo que acá no está, nos puede indicar la presencia de glóbulos blancos en esa orina, que tendríamos que confirmarla con el químico y con el examen de sedimentos, si es que vemos glóbulos blancos. Nos puede indicar presencia de lípidos o mucha grasa en esa orina. Esto nos puede indicar que puede haber posibilidad de diabetes y puede haber posibilidad de daño a nivel del páncreas. Pero simplemente esto les menciono en el caso de los equinos, muchas veces una orina lechosa o una orina parecida a medio espumosa como una cerveza, va a ser normal. Entonces, lo que les decía, en los equinos muchas veces lo que es anormal para muchos en equinos es normal, así que tenemos que saber la especie. Si tenemos una orina lechosa en cualquier especie, podemos sospechar de esto. Mientras que si tenemos una orina lechosa o como espuma de cerveza en un caballo, vamos a decir, no, es normal en ellos. Y vamos a tener igual otro tipo de orinas, verdosa o azulada, que puede ser por pigmentos biliares, pero también puede ser por diferentes tipos de elementos que hayan sido consumidos o administrados a ese animal. Entonces, básicamente, estos son algunos de los elementos que se toman en consideración cuando hacemos el estudio del color de esa orina. Entonces, simplemente les recuerdo que cuando hagamos cualquier tipo de análisis en laboratorio, siempre tenemos que saber, ya estoy hablando mal, qué es lo normal para saber e identificar qué es lo anormal o qué es lo patológico. Si no sabemos qué es normal, difícil va a ser que nosotros digamos, este animal está enfermo, porque o sea, si no sabemos qué es normal, ¿cómo vamos a saber qué cosa es anormal? Y según el tema de la especie. En segundo lugar, vamos a tener el olor. Les decía que sí, en el caso de olor, la mayoría de las personas opta por hacer este análisis directamente en el frasquito en el que se haya colectado la orina y no así en el tubo de ensayo donde se haya pasado esa muestra, debido a que el olor se va a concentrar mucho en ese frasquito desde que ha sido colectada esa orina hasta que han abierto ese frasco de orina como tal. Entonces, muchas veces en el olor se recomienda que directamente del frasco, porque además, claro, es mucho más complicado determinar el olor de esa muestra de orina cuando está en un tubito de ensayo. Por un lado, porque recién se está depositando esa orina ahí, y por otro lado, porque al ser una superficie más estrecha, no nos permite tanto apreciar el olor de esa muestra, mientras que el otro, al ser un frasco de boca ancha, sí nos permite apreciar mejor el olor. Les adelantaba que cuando hablamos del olor en la orina, cuando un olor es normal, tiene el olor normal en esa especie, anotamos como olor sui generis. Es el nombre que se le da, porque es el nombre o el apelativo de normalidad en el caso de olor de la orina. Aquí tenemos que saber, nuevamente les digo, con qué especie estamos trabajando, porque dependiendo también de la alimentación, en los carnívoros el olor va a ser más fuerte, va a ser más amoniacal, va a ser más intenso, mientras que en los herbívoros o animales frugívoros, por ejemplo, ese olor va a ser más dulzón, más agradable. Y bueno, tenemos que saber, ¿no? Si tenemos un olor dulzón en un carnívoro, sí hablamos de patología. Si tenemos un olor dulzón en un herbívoro, decimos que ese animal está normal. Entonces, siempre tenemos que saber con qué especie estamos trabajando. Estos son los denominativos más comunes que se aplican cuando estamos haciendo
diagnóstico del olor. Les decía, el primero va a ser el normal, y luego tenemos el amoniacal y el fétido, cuando tenemos un olor muy, bueno, inclusive el pútrido. Bueno, esto ya es con la experiencia lo que uno le va a poner amoniacal, si es más intenso, si es fétido, cuando uno siente que bueno, es parecido al amoniacal, que es un olor fuerte, que es un olor muy desagradable, y pútrido cuando sentimos que como si algo se estuviera pudriendo ahí, como si ese animal se estuviera pudriendo, si esa muestra se estuviera pudriendo. Entonces, estos son los olores desagradables, digamos, que se puede tener en orina. Y por el otro lado tenemos el olor frutal, que es cuando esto puede variar, puede ser un olor frutal dulce, agradable, o puede ser un olor frutal a una fruta que ya está muy madura y que está a punto ya de podrirse, y que normalmente en la mayoría de los animales o de las personas, cuando determinamos un olor frutal, esto nos da la sospecha de que podemos estar frente a un cuadro de diabetes. Mientras que estos otros olores nos pueden indicar que puede haber infección en algún sector de las vías urinarias, que puede haber presencia de pus, que puede haber presencia de algunos elementos extraños en esa muestra, bajo el microscopio nos lo vamos a confirmar, o también en algunos casos destrucción de tejidos, o tal vez células que sean, eh, que ha habido descamación de algún tipo de epitelio en el sistema excretor. O en algunos casos también tenemos que identificar que algún medicamento a veces nos va a dar algún olor característico. Entonces, les repito, tenemos que saber con qué especie estamos para saber si es normal o es anormal, y, y si está medicado con algo también. Entonces, bueno, creo que eso es básicamente el tema de lo que viene siendo el olor en la orina. Y bueno, muchas veces es difícil identificar. Igual aquí tenemos que saber qué es normal. Muchas veces uno está oliendo, oliendo, oliendo y dice, ¿es normal o es anormal? ¿Le pongo sui generis o le pongo que es fétido? Esto especialmente en gatos, por ejemplo, que su orina saben que es bastante fuerte el olor que tiene. Luego tenemos aún en examen físico lo que viene siendo el tema de la turbidez, y en tema de turbidez solamente tenemos dos opciones. O esa orina está clara prácticamente, a pesar de que es amarillenta, sé que puede no tener mucho sentido, pero a la vez está transparente, es como que está amarilla, pero está transparente. O vamos a tener una orina nebulosa y turbia. Esto básicamente lo vamos a ver de esta manera. Este es un ejemplo de orina nebulosa o turbia, porque sí tiene esta coloración amarillenta, pero vemos que está muy concentrada, vemos que hay mucho, como serían nubecitas aquí dentro de este frasco. Eh, Muchas veces lo que viene siendo una orina clara, en la toma de muestra, si es que ha habido un pelito que se ha entrado por ahí o hay alguna basurita, podemos ver a la basurita ahí flotando ahí, aunque sea el contenido amarillento. Mientras que en una orina de tipo nebulosa o turbia, si es que hay contaminación con alguna basura, pelos o lo que sea, no vamos a poder llegar a observar. Es como que vemos el frasquito y es un misterio lo que hay en el centro de este frasco, porque la orina está muy turbia. Obviamente una orina clara nos va a indicar normalidad, nos va a indicar que ese animal, por lo menos en este factor, está sano, no tiene nada irregular. Y la orina turbia sí nos va a indicar que puede haber irregularidades que tenemos que confirmar con otro tipo de exámenes. Entonces, muchas veces también tenemos que saber que cuando una muestra ya tiene mucho tiempo, puede llegar a volverse turbia. No necesariamente porque ese animal está enfermo, sino porque la muestra ya está muy vieja y ya no nos sirve para nada. Y ahí nos daría resultados falsos positivos. Se puede volver una orina turbia porque hay presencia de células epiteliales, porque puede haber presencia de elementos de sangre, sean glóbulos rojos, sean glóbulos blancos. Puede ser porque haya presencia de bacterias, porque haya presencia de mucho moco en esa herida, en esa orina, porque hayan cristales y otro tipo de elementos. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en consideración es que muchas veces la orina de los equinos, nuevamente les digo, en un principio puede ser un poco turbia, no va a ser del todo clara. Eso tenemos que tener en consideración. Mientras que en la mayoría de los animales, sí, en ningún momento tiene que mostrarse turbia esa muestra de orina. Otro tipo de interpretaciones que puede haber con respecto a una orina nebulosa o turbia
Puede ser porque haya un proceso de nefritis o un proceso de nefrosis. Entonces también podemos tener ese tipo de sospechas que ya hay daño a nivel de las nefronas en el sistema excretor. Y finalmente tenemos la viscosidad. La viscosidad normalmente va desde lo que viene siendo acuosa, que sería lo más normal. Una orina normal tiene que ser líquida, tiene que ser acuosa, tiene que ser lo menos viscosa posible. Y según vaya aumentando la viscosidad de esta orina, podemos considerarla como espesa, cuando ya no es tan líquida. Mucosa, cuando ya tiene una apariencia justamente como el nombre lo dice, más de tipo mucoso. Y gelatinosa, cuando ya no entra tanto en el estado líquido de lo que viene siendo esta orina. Entonces, básicamente, el aumento en la viscosidad puede depender, uno, de la concentración de esa orina. Si es una orina muy concentrada, puede aumentar su viscosidad. Puede ser por la presencia de diferentes residuos que nos hacen sospechar que hay inflamación en algún lugar del tracto urinario. Y en algunos casos también porque puede haber daño a nivel de la pelvis renal y principalmente a nivel de los uréteres. Nuevamente, les repito, en el caso de los equinos, muchas veces la viscosidad va a ser de tipo espesa a mucosa como algo normal. Pero solamente en equinos estamos hablando de este tema. O sea, lo ideal es que en viscosidad siempre tengamos una orina líquida, una orina acuosa. Y bueno, es un poquito difícil determinar el tema de la viscosidad porque igual uno tiene que ir viendo, ¿no? Ir tal vez pasando de un recipiente a otro para saber en el momento que cae el líquido al tubo de ensayo o a otro recipiente, tenemos que ver y, bueno, analizar y considerar nuestra perspectiva de si nosotros consideramos que sí, esa orina está líquida, o si hay algún pequeño aumento en su viscosidad. Es un poco complicado determinar, sin embargo, el tema de la viscosidad como tal. Luego pasamos a lo que viene siendo el examen químico. En primer lugar, antes de usar la tira reactiva, les decía que se puede calcular la densidad de esa orina. Y ayer les mencionaba lo que viene siendo el refractómetro, que es colocar una muestra de orina acá para determinar cómo está su densidad. Pero también se puede utilizar otro elemento que es el urinómetro, que es igual para colectar lo que viene siendo la orina y determinar cómo está la densidad como tal. Básicamente, los resultados de esta densidad, que va a variar dependiendo de especie a especie, cuando tenemos una densidad por debajo de lo normal en esa especie, vamos a sospechar de una nefritis intersticial, vamos a sospechar de una uremia, es decir, de presencia de sangre en la orina, podemos sospechar de una diabetes insípida, o podemos sospechar también simplemente de un proceso normal fisiológico por el aumento de consumo de líquido. Por el otro lado, si tenemos una densidad mayor a lo normal, dependiendo de la especie, podemos sospechar de una nefritis aguda, podemos sospechar de que existen dificultades para que este animal orine, podemos sospechar de una cistitis, que puede haber la inflamación a nivel de la vejiga, pero también podemos sospechar de que este animal está consumiendo pocos líquidos o que tal vez está deshidratado. Entonces, sí se necesita uno de estos dos elementos para poder calcular lo que viene siendo la densidad. Y en el caso de densidad sí se maneja mucho diferente según las diferentes especies, qué es lo normal, qué es lo anormal. Entonces aquí igual hay un pequeño cuadrito de alteraciones urinarias teniendo en cuenta el volumen y la densidad de esa orina. Bueno, según si es poliguria hipodensa y oliguria igual hipodensa tenemos acá, hiperdensa, qué es lo que podemos sospechar, ¿no? Hiperdensa cuando la densidad está por encima de lo normal, hipodensa cuando está debajo de lo normal. Entonces aquí, por ejemplo, ejemplos de que podemos sospechar de diabetes, podemos sospechar de nefropatías, aquí otra vez tenemos diabetes insípida, o que puede ser por otro tipo de factores. Y luego entramos a lo que viene siendo la tira reactiva,
que simplemente para poder hacer esto necesitamos ese frasquito, necesitamos una tira reactiva nada más. He visto varios videos, he visto varias imágenes donde muchas personas optan por colocar esta tira reactiva dentro del mismo frasco de boca ancha donde tienen su muestra de orina, y muchas veces inclusive agarran la tira reactiva y como que la doblan o ven la manera de que entre y cubra todo. Eso particularmente yo pienso que no es lo más recomendable, porque en algunos casos inclusive puede llegar a haber una pequeña alteración de resultados, y hay una sobremanipulación de esta tira reactiva. Puede ser también que en algunos lugares, en algunos cuadraditos, que cada cuadradito es un compuesto que nos dirá positivo a proteína, leucocitos y demás. Puede ser que mediante ese movimiento hagamos de que se concentre más, digamos, en este cuadradito y no tanto acá, o se concentre más acá, no llegue tanto acá. Particularmente o personalmente yo recomiendo que esto se realice de esta manera, siempre que coloquemos el contenido de la orina por lo menos hasta un 80% en el tubo de ensayo. Dejemos reposando, obviamente, en una gradilla para tubos de ensayo, y simplemente coloquemos la tirita asegurándonos de que cubre hasta el último cuadradito y la dejemos reposar, no toquemos, no miremos, no hagamos nada con esa tira reactiva. Simplemente tenemos nuestra orina en el tubo de ensayo, colocamos con cuidado la tira, nos aseguramos que está cubierta hasta el último cuadradito y cronometramos 2 minutos para que todo esto, todos los elementos reaccionen, ya sea positiva o negativamente, presencia o ausencia de estos elementos en orina. Les recuerdo, ayer les mencionaba, todos estos elementos, nitritos, glucosa y demás, eh, según cada frasquito de tiras reactivas, dependiendo la marca, igual te viene con sus especificaciones que te dicen, ¿no? Para poder identificar la presencia de nitritos, basta que la tira reactiva esté en la orina solamente, o mínimo, mejor dicho, no sé, 2 segundos. O para presencia de sangre se necesita 1 minuto, o para proteína 30 segundos. Entonces, en en las especificaciones ya te va diciendo más o menos cuál es el mínimo de tiempo que tiene que permanecer en la orina para ver si hay presencia o ausencia de este elemento y qué tanta es la presencia en el caso de que esté ahí. Sin embargo, como les digo, los leucocitos son los que más se tardan en adherirse o en estar presentes en esa tira reactiva, y es por ellos de que se recomienda de que la tira reactiva esté ahí 2 minutos en esa muestra de orina. Tampoco se recomienda que dejemos la tira de orina y, no sé, hemos colocado ahí, luego nos vamos del laboratorio, nos vamos a almorzar, nos vamos a comer, y 1 hora después recién vamos a sacar esa tira reactiva. O sea, tampoco tenemos que dejarlo tanto tiempo, porque inclusive el papel, entre cuadradito y cuadradito, esto es papel, se nos va a desintegrar y tampoco esa es la idea. Así que se recomienda que sean 2 minutos, como máximo serán unos 3 minutos, pero lo que se estipula es que esté esta tira reactiva 2 minutos aquí en esta muestra de orina. Entonces siempre lo van a colocar de esta manera, cosa de que en una tira reactiva, aquí me he olvidado poner otra imagen más, vamos a tener un sectorcito donde va a estar casi pegadito el primer cuadradito correspondiente al primer elemento, que si no me equivoco ese cuadradito es justamente los leucocitos. Estoy viendo. Sí, justamente el que está casi pegadito, van a ser los leucocitos, y vamos a tener el otro extremo que va a tener un papelito largo que es justamente para que nosotros lo manipulemos. Entonces, obviamente, tenemos que colocar en el fondo lo que esté más cerca del cuadradito, el cuadradito que está ahí rozando el límite de esta tira, y en la parte superior va a estar la parte con el mayor largo del papel de la tira reactiva. Entonces, bueno, ya saben, 2 minutos que tenemos que colocar, y básicamente estos son los elementos que se tienen presentes en las tiras reactivas.